Gracias, Señor, por darnos la bendición, por su fiel sintonía. A todos los hermanos que a través de su canal de televisión están siempre pendientes, ¿verdad? En sintonía del programa. Muchas gracias y esperamos que Dios los bendiga abundantemente. De igual manera, los hermanos que a través de Facebook siempre se conectan, ¿verdad? Para recibir la palabra que Dios tiene para sus vidas. Es muy bueno y esperamos en Dios que Dios siempre los bendiga, los llene de su gracia. En esta oportunidad vamos a estar hablando acerca de la protección. Si Dios decidió poner la iglesia bajo un equipo de ministros, pues estos tienen que velar por la protección de la amada iglesia del Señor. Porque Dios pone, Dios llama, Dios prepara y a la vez Dios ubica, Dios envía a sus diferentes ministros para que proporcionen un cuidado, una protección especial para la iglesia, un pueblo por quien Cristo lo dio todo, pues, y vale la pena hacer todo lo que Dios quiere que se haga para bien de su pueblo. Vamos a leer en Hechos capítulo 21, Hechos capítulo 21. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos y al día siguiente a Rodas y de ahí a Pátara. Ese es uno de los movimientos del apóstol Pablo. Él se recorría visitando las diferentes congregaciones que se habían establecido, de tal manera de que estaba siempre pendiente, ¿verdad?, el apóstol de todo lo que se hacía. Eso es lo bonito, ¿verdad?, de que lo que se hace, pues cultivarlo, porque a veces se descuida. Entonces cuando se descuida el trabajo que se ha hecho, eso no es avanzar. Entonces lo primero es que conforme avancemos, cuidar, dar asistencia a ese trabajo que se va haciendo. Oremos un momento al Señor, pidámosle a Él que nos bendiga, que nos ayude para ser todos edificados, ¿verdad?, en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias, Señor, por darnos el privilegio de estar ante tu bendita presencia. Gracias por cada uno de los hermanos en los diferentes medios. Gracias por ellos. Gracias por el tiempo que van a dedicar, Señor, en esta mañana. Este es un nuevo día que por gracia tuya lo estamos ya disfrutando. Gracias, Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor amado, que tu palabra, Señor, sea consuelo, sea exhortación, sea edificación para cada vida necesitada. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a meditar un momento, por ejemplo, en San Juan capítulo 10. Vamos a leer ahí la palabra del Señor. San Juan capítulo 10. Acuérdese que Jesucristo es nuestro modelo en todos los aspectos. San Juan capítulo 10,
verso del 10 en adelante, dice el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Este es el ejemplo modelo de todo ministro. Es donde cada uno de nosotros tiene que tomar muy en cuenta de qué manera nuestro Señor Jesucristo dio esos cuidados a la iglesia, para luego ver en Jesús lo que nosotros tenemos que hacer como ministros. Dios nos ha puesto al frente de su amada iglesia para que proporcionemos los cuidados necesarios. Hay tanto peligro a lo que la iglesia se está enfrentando, bastante peligro. Hay peligros doctrinales de los cuales la iglesia del Señor tiene que ser preparada para enfrentar, no tanto para que no le va a venir, no, porque la iglesia está rodeada de peligros. La iglesia está rodeada de tentaciones, de pruebas, está rodeada de lobos vestidos con piel de oveja, pero que en realidad son lobos. Entonces, todo esto se convierte en amenazas para la iglesia, ese pueblo por el cual nuestro Señor Jesucristo vino y derramó su sangre a favor de su amada iglesia. Por eso, en protección a la amada iglesia, a ese pueblo redimido por la sangre de Cristo, el Señor ha levantado ministros. El Señor ha levantado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, un equipo de ministros para que velen por el cuidado que estos redimidos necesitan. Entonces estamos mirando de que la iglesia del Señor está amenazada. Hay fuertes amenazas. Aquí estamos mirando, por ejemplo, la presencia de este personaje, el ladrón. Dice, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Entonces, esa es la presencia de este personaje se convierte en una gran amenaza para la iglesia del Señor. Pero el Señor dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces al final hay amenazas, pero también hay bastante recurso, hay bastante protección para la iglesia del Señor. Entonces, pero Dios nos ha puesto, lo ha llamado a usted como líder. Si usted es una ayuda ministerial, pues tiene que asegurarse de ser ayuda ministerial y no ser estorbo. Cuando las ayudas ministeriales se ponen a hablar en mal de cuestiones internas de la iglesia, cuando las ayudas ministeriales se ponen a sacar a luz, note que Dios no nos ha mandado a predicar debilidades, Dios no nos ha mandado a predicar
los pecados que cometen miembros de la iglesia. Dios no nos ha mandado a predicar esas cosas. El Señor nos ha mandado a predicar buenas nuevas de salvación. El pecador lo que necesita es que uno como ministro del Señor le proporcione el salvavidas. Presentar a Jesucristo, Él es nuestro salvavidas, el verdadero salvavidas. Ese nombre se lo han puesto a una bebida, no queda nada de bien, porque ahí sería mata vida. Mire cuántas personas por ahí tirados en la calle por ingerir este tipo de bebida que se le llama salvavidas. En un tiempo antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, yo hice uso de esas cosas y verdaderamente no es salvavidas. Eso es estorba vida, quita vida. Eso, así se le debería de llamar a esa cosa, pero tristemente se le ha puesto nombres como de manera alegórica, ¿verdad? Si se entendiera de esa manera. Pero el único que salva vida se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Por tal razón, todos los que hemos sido llamados a trabajar en la obra del Señor, ya sea dentro de los 5 ministerios primarios o dentro de los que van de apoyo, ayuda, los que están desarrollando para la labor primaria, de todas maneras, estemos como servidores en ese nivel primario o el nivel secundario, somos llamados a desarrollar una tarea, un trabajo que honre el nombre de Dios, que Dios se sienta alegre con nuestro trabajo. Entonces, que no aparezcamos por ahí predicando debilidades, predicando los errores, las cuestiones que tienen que ver con la mala administración dentro de los conglomerados cristianos, que no aparezcamos de esa manera, haciendo cosas así, diciendo cosas así. Lo que el pecador necesita es que usted le dé el salvavidas. Su esposo necesita el salvavidas, su esposa necesita el salvavidas, su hijo no necesita oír debilidades de los ministros, debilidades de los líderes, debilidades administrativas. Ellos no necesitan eso. Eso lo van a ver cuando ya estén adentro, redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Entonces van a asimilarlo, a verlo de una manera muy, muy normal. Pero en este momento no funcionaría. A veces las hermanas quieren ganarse a su esposo para el Señor, quieren llevarlo a los pies de Cristo Jesús, pero muchas de ellas han contribuido a enfermar el corazón de esta persona inconversa, de esta persona que todavía no tiene a Cristo en su corazón. Lo han enfermado. ¿De qué manera lo han enfermado? Bueno, lo han enfermado llevándole mensajes negativos, hablándole en mal del pastor, hablándole en mal del anciano, hablándole en mal de los líderes, de los diáconos, hablando en mal de todo lo que hay en la iglesia. De esa manera no va a ganar a su cónyuge para Cristo Jesús. Pero si usted llega a su cónyuge, a su hijo, a quien sea, si usted llega a él, a ella, hablándole la palabra de Dios, diciéndole pues lo maravilloso que es estar en Cristo Jesús, hablándole del Cristo que salva, del Cristo que liberta, del Cristo que rompe las cadenas que atan al joven, que atan al adulto, que atan a todo mundo. Si usted logra hablar a estas personas de esa verdad, entonces las cosas van a ser completamente diferentes. Por eso necesitamos, con la ayuda de nuestro Dios, necesitamos
llevar el mensaje, llevar buenas nuevas de salvación a estas personas, no llevar debilidades, no llevarles cuestiones, desacuerdos internos en la iglesia. Por ejemplo, la iglesia de los Corintios, allí adentro, en lo más íntimo de la iglesia, habían dificultades, habían problemas en lo más íntimo de esta iglesia. Pero es aquí donde nosotros somos llamados a ver de manera muy específica cada una de las dificultades que se dan en la iglesia. Entonces somos llamados a llevar buenas nuevas, no a llevar cuestiones negativas. En todo conglomerado cristiano se dejan ver las debilidades, se dejan ver las ineficiencias que hay. En todo conglomerado cristiano. Nadie se mueva a un conglomerado pensando que es perfecto. No, en ninguna manera. En todo conglomerado hay debilidades. Pero lo bonito de todo es que Dios está trabajando en cada conglomerado. Dios está hablando, Dios está haciendo los ajustes necesarios, porque Él viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. El Señor viene por un pueblo así. Entonces, para ello Dios está trabajando en cada conglomerado, trayendo un despertar en sus ministros, un despertar en el liderazgo, un despertar en la iglesia en sí, para que la iglesia despierte y comience a caminar en ese orden establecido por el Dios del cielo. Los corintios, por ejemplo, pasaron su etapa, pasaron momentos difíciles como iglesia. Esta congregación, por ejemplo, había bastante división dentro de este conglomerado cristiano. Algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Mire cuántos grupos, cuántas divisiones habían dentro de esa iglesia. Había otro miembro de la congregación que estaba cometiendo inmoralidades con su propia madrastra. Entonces son debilidades dentro de los conglomerados cristianos que se dan. A veces dicen el pastor sabiendo, bueno, cuando el ministro sabe que hay pecado y que en pecado la persona no debe ministrar, y el ministro pues sigue dando oportunidad, entonces las cosas son diferentes. Pero a ver, los ministros no sabemos la intimidad, la relación que tiene esta persona con Dios. A ver, no sabemos nada de eso. A ver, la gente nos culpa de cuestiones así, pero a ver, como ministro no sabemos nada. Ahora, el que tiene pruebas, porque no me vaya a venir con inventos, con apariencia, y no me vaya a venir que dice el Señor y no tiene pruebas, porque las cosas, los pecados realmente, la persona que lo habla tiene que tener evidencias muy, muy básicas, evidencias que justifiquen lo que va a decir. Pero no vamos a asegurar nada que no nos conte a nosotros. Entonces, por esa razón, no podemos juzgar a los ministros de que están ahí apañando pecado, que están tolerando pecado. No podemos juzgarlos mientras el ministro no tiene pruebas, a menos que alguien se acerque y le diga que tiene pruebas, las cosas serían diferentes. Pero sea como sea, el punto es que el pecador lo que necesita es el salvavidas, es el mensaje de salvación, mensaje de restauración, mensaje de liberación. Eso es lo que necesita la persona que no conoce al Señor. Bueno, entonces, pero Dios nos ha llamado para proteger a su amado pueblo. Dios nos ha llamado, nos ha puesto ahí al frente de la iglesia con el propósito de que traigamos esa protección. Ahora, ¿de qué cosa la iglesia debe de ser protegida?
La iglesia debe de ser protegida. Tenemos, por ejemplo, de que las diferentes amenazas que hay para la iglesia. Y aquí estamos mirando la presencia del ladrón, el ladrón que no viene más que para hurtar, para matar, para destruir. Está la presencia del ladrón, la presencia de los lobos vestidos con piel de oveja. Eso, el lobo vestido con piel de oveja lo hace así porque de esa manera puede acaparar a las ovejas, puede inducir a la oveja a que crea en sus diferentes doctrinas, dogmas que anda. Entonces note que fácil pues. Entonces el lobo se viste con piel de oveja con ese propósito, porque es más fácil para ellos conquistar disfrazado que apareciendo como lobo en sí. Si a usted le aparece el diablo vestido de negro, con cachos y con aquella que parece tenedor, ¿verdad? Si le aparece el diablo así, inmediatamente usted va a decir, este es el diablo. Y entonces usted no va a atender a sus diferentes insinuaciones, no lo va a atender, porque de entrada usted va a discernir que es el diablo. Pero el diablo es astuto, entonces el diablo se disfraza. La Biblia dice que los ministros se disfrazan como ángel de luz, de la misma manera como lo hace el diablo. Se disfraza como ángel de luz. Entonces dice que también los ministros también hacen uso de ese traje. Entonces todo esto lo estamos mencionando porque se convierte en amenazas. Algo que está afectando bastante a la iglesia del Señor, argumentos. Por ejemplo, 2 Corintios 10 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto también son amenazas, son medios que está usando para desanimar, para hacer pues de que la gente deje de seguir a Cristo Jesús. Entonces, pero por todo y esto el Señor nos ha llamado pues. Hay una gran cantidad de hombres y mujeres, ¿verdad?, que Dios ha llamado para que bendigan a la iglesia, para que orienten a la iglesia, de tal manera de que la iglesia no sea engañada, no sea llevada por esos movimientos de error, sino que la iglesia se mantenga. De esa manera vamos a lograr hacer el trabajo para el cual Dios en su infinita misericordia nos ha llamado. En el capítulo 11, verso 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces, mire, hoy no es dejarse llevar uno solo porque la gente diga que es apóstol del Señor. Verso 14, y no es maravilla,
porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, estamos mirando de que de los diferentes disfraces que usa el enemigo para poder hallar crédito, para poder lograr que aquella gente que ya está adorando y glorificando el nombre de Dios, para poder lograr que esa gente sea llamada su atención y sea llevada, arrastrada por lo que está mirando. Por ejemplo, ¿qué podemos decir del engaño que sufrió Adán y Eva? O Eva y Adán. ¿Qué podemos decir de ese engaño que sufrió Adán y Eva? Es un engaño fuerte, pero dice, la serpiente que era astuta, más astuta que todos los animales del campo. Así, la serpiente era astuta. Entonces con esa astucia logró penetrar, logró trastocar, logró llegarle a los sentidos de Eva. El oído, la vista, la boca, el tacto, logró llegar a los sentidos de Eva. Por eso le digo, si el diablo llegara así vestido de negro, con aquellos dientes de pulgada, con aquel rostro siniestro y con cachos, el bolito en la cantina saldría corriendo de esa cantina y no volvería más a la cantina. El prostituto no volvería al centro de prostitución. Las mujeres saldrían de la prostitución al ver al diablo vestido de esa manera. Pero no, el diablo no llega de esa manera. El diablo llega bien vestidito, llega de corbatita, llega de traje, llega con su maletincito, llega como todo, una persona diplomática. Así llega. Por eso es que ha ganado más, con engaño. Así va a ser también en el tiempo del anticristo. El anticristo, en la primera etapa, él se va a manifestar como que fuera Cristo, hablando de una paz. ¿Cuál paz? Si ese no sabe de paz, pero él va a hablar de paz. Porque como es el mensaje de mi Dios, Dios nos ha llamado a paz, que estemos en paz unos a otros. Ese es el mensaje de Dios. Entonces el diablo va a tratar de imitar al Señor. Pero la palabra del Señor es bien clara. Entonces, ¿qué vamos a hacer los ministros del Señor? Los ministros del Señor, pues somos llamados a velar para que este pueblo de Dios no sea arrastrado
por las diferentes corrientes infernales. Entonces, si hay presencia de falsedad, de falsos ministros, lobos vestidos con piel de oveja, la iglesia del Señor tiene que tener palabra donde se le esté advirtiendo de los peligros que le rodean. Porque la iglesia del Señor está rodeada de peligros. Entonces la iglesia debe de tener palabra de Dios, cómo reaccionar ante la prueba, por ejemplo, cómo reaccionar ante la tentación, que son cosas diferentes, cómo reaccionar ante la presencia de los lobos vestidos con piel de oveja. ¿Cómo puede la iglesia reaccionar al respecto? Entonces es bien fácil. A veces al cristiano le sucede como cuando posiblemente alguien de los que está en sintonía ahorita, posiblemente usted cazó palomas, fue cazador de animales. Por ejemplo, vaya el pescador, que es algo más común. ¿Qué hace el pescador? Usa carnada, usa aquellas cosas que le gustan al pescado y lleva suficiente carnada y se va a los lugares propicios donde viven los pececitos. No se va a otro lado, donde están los peces. Por eso que no le sea extraño a usted, ¿por qué en la iglesia? ¿Por qué la gente que ya está salvada es la que está siendo atacada? Que no le preocupe eso, porque ese es el lugar correcto para las tinieblas también. Entonces lleva suficiente carnada, sabe qué le gusta al pececito. Ya aplicado a la iglesia, pues sabe qué le gusta al hermano. ¿A quién no le gusta el dinero? Si sabemos de que sin dinero, pues no vamos a lograr las cosas que queremos. Entonces vine haciendo ofertas a cambio de... Pero esto lo hace de manera astuta. Por eso le digo, si el diablo se le manifestara tal y como es, inmediatamente usted lo corre de su casa. ¿Pero por qué no lo ha corrido? ¿Por qué no lo ha corrido? Porque todavía no hay gente seguro si es el diablo o es un ministro de Dios. Entonces estamos confundiendo a un ministro de Dios con un ministro del reino de las tinieblas. Entonces por eso es que la iglesia necesita palabra para que se pueda evidenciar, para que pueda salir a luz todo lo que debe de salir a luz. Así es esto, mis amados hermanos, ¿verdad? Que gracias a Dios que están en Facebook, que están a través de televisión. Así es esto. Pero usted como líder del Señor, usted es llamado por el Dios de la gloria a dar palabra de advertencia. Usted es llamado por el Señor primeramente a conocer las artimañas del error, primeramente a conocer la astucia del enemigo. ¿Cómo puede el enemigo infiltrarse en la iglesia? ¿En qué conglomerado no va a haber inconformidad? En todo conglomerado hay inconformidad. Porque cuando los líderes ya crecen, ya ven las cosas, ya tienen ellos su propio juicio,
Entonces quiere que todo se haga conforme el juicio de ellos. Pero una cosa es que el líder haya crecido, otra cosa es la visión que lleva el pastor. El pastor no solamente ve un ángulo, el pastor está viendo todos los ángulos necesarios. A veces el líder solo está viendo su propio punto de vista, pero no ve lo demás. Entonces, por eso es que por algo, Dios ha constituido ministros, pues pastores. Y lo más seguro es que uno de estos líderes puede llegar a ser un ministro de esta categoría, pero está en desarrollo. Entonces, si usted tiene un parecer diferente al parecer del pastor, ¿por qué no se acopla? Acóplese al parecer del pastor. Se va a llegar un momento que usted va a estar al frente de una obra donde va a tener la oportunidad de echar a andar lo que Dios le está dando en este tiempo. O es más, si usted comparte su sentir, su parecer con el ministro, compartir, no imponer, compartir, sin influenciar en la vida de su pastor. Si usted comparte su sentir, su parecer, y lo deja ahí, óigame, si Dios le ha puesto en su corazón eso, le aseguro que en su momento su sentir se va a echar a andar. Lo que pasa es que a veces el líder es muy sofocado. Él quiere que lo que él está percibiendo se eche a andar de inmediato. Y cuando no se echa a andar de inmediato, entonces se frustra, se daña. Entonces ya no está en armonía con su pastor. Ya está perdiendo el deleite en todo lo que en un tiempo era un deleite, lo está perdiendo. Y óigame, el peligro suyo es que esas son las oportunidades que usa el reino de las tinieblas. Con un poquito que usted esté inconforme, disgusto en un conglomerado, le aseguro que una oferta lo puede marear. Una oferta lo puede marear. Y qué triste sería alguien que lleva un paso, que va hacia un ministerio primario, pero que por la impaciencia, por no saber administrar lo que está recibiendo de parte de Dios, hay anticipos, hay daños internos, entra en desacuerdos con su cobertura. Da tristeza no saber administrar el mover de Dios en el corazón, porque esas cosas son las puertas abiertas. Eso es lo que le da derecho al diablo para desubicar su postura, para moverlo del fundamento donde está usted ubicado. Por eso, amado líder, si usted está viendo más allá de lo que su pastor ve, tenga paciencia. No se vaya porque de repente el pastor no echa a andar lo que usted quisiera que eche a andar. Tenga paciencia. Si Dios lo puso, le aseguro que en su momento el pastor lo va a ver con claridad y lo va a empezar a echar a andar. A mí me ha pasado, yo he tenido líderes en la iglesia, buena gente, que yo sé que son buenos elementos, con revelación de Dios. Pero, ¿qué ha pasado? Me han compartido y en el momento que lo comparten, no lo eché a andar. Entonces, como no lo eché a andar, dijeron, pastor no oye. ¿Cómo sabe que no se oye? La vida cristiana no es de correr. La vida cristiana no es de andar sofocado uno, que esto me lo dijo Dios y que ya. No. Si Dios le habló a usted, tenga paciencia que Dios le hable al otro.
¿Y por qué tener miedo? Y Dios se lo dijo. Dios le va a decir al otro hermano, ¿por qué tener miedo? Mire, por ejemplo, que anoche lo comentábamos en familia. Mire cómo Cornelio está clamando al Dios de la gloria y de repente le aparece un ángel diciéndole, Cornelio, manda hombres a Jope para que por ahí está Simón, a quien se le ha apodado por Pedro, para que venga a exponerles detalladamente el camino, el mensaje, pero manda hombres allá. ¿Qué le parece si Dios no hubiera tratado con Pedro? ¿Hubiera venido Pedro? No, si aún tratando Dios con Pedro, diciéndole, Pedro, lo que yo limpié, no lo llames tú como un inmundo. Cornelio manda a su comitiva, Cornelio está seguro que Dios le habló y que es palabra de Dios la que él recibió. Pero Cornelio, que tenga la paciencia también de que Dios le va a hablar a Pedro. Pedro era un hombre legalista, era un hombre bien identificado con la ley. Un gentil para Pedro era como un animal impuro, inmundo. Así eran los gentiles para Pedro. Y mezclarse con un gentil para Pedro era lo peor el peor error que se podía cometer. Entonces Dios está trabajando a Pedro, porque Pedro no es fácil. Dios lo está trabajando hasta que lo logra Dios convencer a Pedro y llegan a tocarle la puerta. Pero si estos mensajeros hallan a Pedro antes de que Dios tratara con él, le aseguro, se hubieran regresado así como habían venido. Y con palabra de Dios, con orden de Dios. Pero y Dios habló, ¿por qué no esperar que Dios también se lo diga al otro? Ese es el error del ministerio, no del ministerio profético en sí, sino de los vasos. El error de los vasos, que son usados en la línea, en el nivel profético. Entonces, como ellos se mueven en el nivel profético, quieren que todo mundo se doblegue ante lo que ellos dicen. No, pues hay que esperar que Dios confirme la palabra. Puede ser que alguien en el momento Dios le está testificando, diciéndole, es para ti, esto es tuyo, porque tú, y Dios le confirma, entonces ahí es diferente. Pero no se moleste con alguien que está pensando, con alguien que está relacionándolo todo. No se preocupe, no se sofoque, porque Dios es un Dios de orden. Dios es el Dios que está velando porque su rebaño no se ha llevado de aquí para allá, para ningún lado. Dios vela porque su iglesia sea una iglesia estable y que no se deje llevar por los vientos doctrinales, vientos de error. Entonces en Efesios dice que Dios constituyó esta gama de ministros para la edificación del cuerpo místico de Cristo, para que esta iglesia no sea llevada por ningún viento de error. Entonces Dios entiende. Si alguien no corre tras un mensaje, Dios comprende eso, Dios tiene paciencia. Y si alguien corrió, pero ¿qué le llevó a usted? ¿Qué le llevó a ir tras ese mensaje? Que porque lo dijo el hermano X, el hermano Y, no, la iglesia tiene que ir madurando. La iglesia tiene que entrar a la experiencia de los bereanos, que ellos escudriñaban la Escritura para ver si lo que Pablo les decía era correcto o no. Y dependiendo, ellos iban a seguir oyendo el discurso.
Hacia ese nivel tiene que ir la iglesia del Señor. Entonces, un líder puede acoplarse a la visión pastoral. Crezca con él, hermano amado. Mire Samuelito, el profeta Samuel, creció bajo los cuidados de un ministro con muchos defectos. Pero eso no le impidió a Dios el proyecto que tenía con ese discípulo llamado Samuel. Y a Samuel no le afectó desarrollar la gracia que Dios había puesto en él, aun cuando el ambiente espiritual donde estaba desarrollando no era adecuado, no era bueno. Pero ahí creció Samuel. Usted, servidor de Dios, usted que tiene revelación de Dios, no puede acoplarse a su pastor, porque tiene miedo que se le quite la revelación. No se le va a quitar, más bien usted va a ir madurando, usted va a madurar. No pierda de vista lo que tiene de Dios, vaya haciendo sus anotaciones si es necesario, pero usted va a madurar si usted se acopla con un ministro de visión, pero de un ministro que no corre tras que oyen una palabra. Usted se acopla ahí y usted va a aprender mucho. Así es de que, como ministros del Señor, líderes, somos llamados a proveerle a la iglesia palabra que la libre de caer en movimientos de error, proveerle palabra a la iglesia que le ayude a pelear la buena batalla, una palabra que le ayude a discernir cuando lo que está viniendo es correcto o incorrecto, enseñarle la verdad a la iglesia del Señor. Que estamos rodeados de lobos vestidos con piel de oveja, enseñarle esa verdad a la iglesia. Y que es mejor perdonar cualquier cosa interna que andar corriendo riesgos y caer en un movimiento ecuménico, un movimiento de error. Ha sido una bendición poderle compartir la bendita y poderosa palabra de Dios. Quiero saludar a mi amada esposa, Reina Undina Gómez, por ser una de mis fieles televidentes y que a través de Facebook, ¿verdad? Dios me la bendiga, amada esposa, mi hermana Vilma Lemos, allá en Estados Unidos, Dios la bendiga mucho, hermana, y que su estadía ahí pues sea de gran provecho a su vida espiritual. Hermano Boni Pérez, Dios me lo bendiga, mi estimado hermano, Dios cumpla sus bellos propósitos en su vida, así como el siervo René Almendares, Dios lo bendiga, mi estimado hermano, que Dios lo levante más y más y le conceda esos anhelos en su corazón, ¿verdad? Siervo Elvin Licona, allá en Las Flores, ¿verdad? Y la misión también, creo, ¿verdad? Que ya le asignaron. Dios lo bendiga, siervo, Dios respalde mucho su labor ministerial. Y mi querido hijo Samuel, ahí donde se encuentre, Dios te bendiga, hijito. Dios te guarde, Dios te conceda los anhelos de tu corazón. Y a todos los amados televidentes, Dios me los bendiga mucho y cuídese, atienda el mensaje preventivo para que no sea llevado por las corrientes de error. Que Dios les bendiga y será hasta en otro momento. Dios cuida de mí y Dios cuida de ti. Cántala conmigo.